Oramos, por favor. Padre bueno y generoso, en el nombre de Jesús, damos gracias por el tiempo y por la bendición que nos permite de poder estar hoy aquí en su casa. Le suplicamos, por favor, tome usted el control de todos y cada uno de los que hoy, Señor, ha congregado. Y le pido que, por favor, sea usted bendiciendo no solamente su vida, su alma, sino también su economía, su casa, su mesa, su alacena, Señor. Tome usted, Señor, a cada uno de ellos y permita que día a día disfruten de sus mieles y de sus misericordias. En el nombre de Jesús le pedimos, permita que el Espíritu Santo permanezca en este lugar, permitiéndonos escuchar la palabra que usted preparó y de esta manera poder recibir la bendición del día de hoy. En el nombre de Jesús le damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Dice esta palabra que Marta, cuando oyó que el Señor Jesús iba hacia el lugar donde ella se encontraba, salió a su encuentro. Salió a su encuentro y por medio de lo que ella le externó a Jesús, Jesús le permite saber que para ella, para su hermano, hay una gran bendición. El Señor le dice a Marta: Marta, tu hermano resucitará. ¿Sabe qué importante es tener un encuentro con Jesús? Tener un encuentro con Jesús genera respuestas. Dígale a su hermano: tener un encuentro con Jesús genera respuestas. Marta tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús le llevó motivación. Escuchar lo que Jesús le dijo le llevó a tener una motivación y llegar a pensar de verdad que su hermano iba a volver a la vida. Un encuentro con Jesús representa libertad también. Cuando Marta tiene ese encuentro con el Señor, escucha a Jesús lo que le dice y la libertad viene a ella. El pesar, el sufrimiento que tenía se apartan de ella y viene el gozo de parte del Señor. Marta tiene ese encuentro con Jesús y ¿sabe qué es lo más importante de esto? Es que al tener un encuentro con Jesús, se reconoce lo que hay en Jesús. Marta reconoce lo que hay en Jesús porque Marta le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía lo que había en ese hombre. Y qué importante es demostrar con palabras y con acciones que de verdad creemos que en ese hombre hay algo diferente a los demás. ¿Cuántos de ustedes reconocen que en el Señor Jesús hay algo diferente que en los demás? Por eso cuando Marta tiene ese encuentro, le hace saber que ella reconoce y sabe que hay algo tan poderoso en el Señor que aún en la condición que su hermano ya está, si él le pide algo al Señor, se lo concederá, le dice Marta. Por eso tú y yo necesitamos demostrar que reconocemos las bendiciones que hay del Señor y que anhelamos esas bendiciones. Pero también un encuentro con Jesús, déjeme decirle, trae confrontación. Porque Marta llega y confronta al Señor Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, Señor. Hay momentos en los que quizá es necesario externarle a Jesús lo que tengo. Porque cuando yo me guardo las cosas en el corazón, cuando tengo una molestia con alguien, cuando tengo un sentimiento con alguien, si yo no lo saco, ese sentimiento me va a dañar, me va a afectar, va a corroer mi ser, mi corazón principalmente, y al rato voy a tener actitudes negativas contra alguien. Por ejemplo, si usted tuviese un problema con Jesús, si usted no se acerca con Jesús, al rato deja de hablarle a Jesús y dice: ni le importa a Jesús, ni me busca a Jesús,
Pero lo que no estás mirando es que tu problema o tu sentimiento es lo que te lleva a tener esas actitudes, esas situaciones, de que no le importo, de que no me quiere, de que no soy grato para él. Por eso, cuando hay una confrontación con alguien, es necesario aclarar las cosas, hablar las cosas. ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué estás enojada con él? No sé. Quiero que usted entienda que si usted no tiene la capacidad de abrirse con aquel o aquella que le llevó a tener ese sentir, no va a haber un cambio en su vida. Y por el contrario, seguirá degradándose ese sentimiento al grado de que un día se apartará de él o de ese lugar. Amén. Por eso Marta, cuando llega a Jesús, le hace saber lo que hay en ella, lo que siente, y Jesús habla con ella y le dice a Marta: tu hermano resucitará. Fíjese qué importante es esto, porque Jesús, a través del encuentro que tiene Marta con él, la lleva a una libertad, la libera de su aflicción. Lo quinto que usted puede ver aquí es que el encuentro con Jesús te libera de tus aflicciones. Hay gente que dice: es que si yo hablo, daño. Es que si yo hablo, puedo ofender. Es que si yo hablo, puedo agredir a la gente. Pero usted tiene que entender que si habla, hay una gran diferencia con la agresión. Que si usted sabe hablar, hay una diferencia muy grande con la actitud que tiene para hablar. Por eso, cuando se habla con Jesús, se debe de saber que hay una autoridad delante de nosotros y no perder el respeto al Señor Jesús. Porque Marta no le pierde el respeto al Señor Jesús cuando le dice: si hubieses estado aquí. Le está haciendo saber que hay una autoridad que reconoce, y que si esa autoridad hubiera estado presente, ella en ese momento no tendría ese tipo de palabras para él. Sin embargo, muchos de nosotros podemos perder la dimensión. Y un encuentro con Jesús no nos traería realmente lo que debiese de venir a nuestra vida. Por eso, un encuentro con Jesús te va a traer tu respuesta. Usted tiene que entender que debemos de buscar tener un encuentro con Jesús y de esa manera obtener las respuestas que nosotros buscamos. ¿Sí sigue usted conmigo? Dígale a su hermano, por favor: ten un encuentro con Jesús y obtén tu respuesta. Dígale: ten un encuentro con Jesús y la respuesta que buscas la vas a vivir. Porque Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón y sabe de lo que tenemos necesidad. Nadie le puede decir a Jesús: tú no sabes lo que necesito, porque Él conoce nuestro corazón, ve nuestro corazón, sabe lo que hay en el corazón y te puede decir: mentiroso, lo que tú necesitas es esto, porque lo estoy viendo en tu corazón. No es de decirle a Jesús: tú no sabes lo que necesito, porque si lo supieras ya me lo hubieras dado. Ese es el primer problema que enfrentamos para recibir las cosas que Jesús tiene para nosotros. El creer que Él no sabe, el creer que Él no me pone atención, el creer que Él ignora mis necesidades. Ese es el primer problema que tengo para poder recibir lo que Jesús tiene para mí. Por eso un encuentro con Jesús debe de traer siempre una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde usted que la Biblia nos muestra diversos encuentros que tuvieron ciertos personajes, hermano. Uno de ellos, por ejemplo, que viene a mi mente es el de los paralíticos. Esos hombres que, hermano, en algún momento, al tener un encuentro con Jesús, reciben un cambio. ¿Se acuerda usted de ese paralítico que llevaban en una camilla? Ese hombre, hermano, jamás imaginó que el encuentro con Jesús iba a cambiar su vida, iba a cambiar su entorno, iba a cambiar su corazón,
iba a cambiar su forma de ver, iba a cambiar sus sentimientos. Un encuentro con Jesús abarca todo, hermano. Es plenitud un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús te saca de tu parálisis en cualquier momento. Esa parálisis que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja ir a más. Ese encuentro con Jesús te va a llevar a una libertad plena para que tú puedas disfrutar las bendiciones del Señor. Y un encuentro con Jesús te va a aclarar la mente. Porque Jesús le dice a este paralítico: toma tu camilla, anda y no peques más, le dice. Fíjese qué importante es el encuentro con Jesús, porque nos hace ver las condiciones que debemos de cambiar y las condiciones que no debemos de perder. Muchas familias están paralíticas porque han perdido la camilla, porque han perdido ese lugar donde debiese de haber unión, donde debiese de haber amor. Y en lugar de haber eso, hay discordia, hay pleitos, hay luchas continuas, hermano. Por eso Jesús le dice al paralítico: toma tu camilla y aprende a caminar con ella, le dice. ¿Sabe qué importante es que tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús para obtener respuestas a lo que pasamos? Jesús le bendice de una manera impresionante a este hombre. Jesús causa un impacto en la vida de este hombre, y este hombre, hermano, contento, feliz por lo que recibió, toma su camilla y sigue un caminar diferente, hermano. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida totalmente. Otro personaje que usted puede mirar, hermano, es aquellos, hermano, aquella mujer principalmente, aquella mujer que estaba encorvada, ¿se acuerda? ¿Sabe que un encuentro con Jesús te libera de las ataduras? Porque dice la palabra que el Señor miró a esa mujer y dijo: esta mujer que estaba atada por Satanás. Dice. Fíjese que un encuentro con Jesús hace que las ataduras caigan y venga una libertad, y venga un cambio, y venga una dimensión diferente a nuestras vidas. Un encuentro con Jesús va a cambiar totalmente el panorama de nosotros, hermano. Pero ¿qué hay cuando yo me niego al encuentro con Jesús? ¿Qué hay cuando yo estoy en esa condición de no querer tener un encuentro con Jesús? Por eso, cuando alguien busca propiciar un encuentro con Jesús, debe de entender que va a recibir un cambio en su vida. Un cambio que le va a llevar a una bendición todavía mucho mayor, hermano. Un encuentro con Jesús genera no solamente, hermano, un avance, sino también genera un cambio de visión. ¿Se acuerda de los ciegos? ¿Se acuerda de esos ciegos que también recibieron la visión de parte del Señor? Tuvieron un encuentro con Jesús en el camino. ¿Sabe que en el camino las cosas cambian? Junto al camino las cosas permanecen. Cuando usted está junto al camino, usted nunca va a cambiar su forma de ser. Usted nunca va a cambiar su personalidad. Nunca va a cambiar sus pensamientos. Nunca va a cambiar sus sentimientos. Nunca va a cambiar su forma de ver. ¿Por qué? Porque está junto al camino. No se ha atrevido a dar el paso que lo meta al camino y que le confronte con lo que usted es. Cuando alguien está en el camino, entonces vienen los cambios. ¿Por qué? Porque la palabra que está en el camino va a confrontar, va a redarguir, va a exhortar y va a traer una transformación. Cuando usted está en el camino, dice: esa palabra era para mí. Cuando alguien está junto al camino, dice: esa palabra, ¿oíste lo que dijo? Te estaba hablando a ti. No la hace suya, se la da a otro. Porque dice: esto no es para mí. No está en el camino, sino junto al camino, dice. Por eso, cuando alguien que está en el camino y tiene ceguera, un encuentro con Jesús le va a llevar a tener una visión diferente. Tú y yo necesitamos entender entonces que debemos de buscar
y debemos de propiciar ese cambio maravilloso en el Señor. ¿Sigue usted conmigo? Entonces quiero que vea conmigo cómo un encuentro con Jesús nos va a llevar a recibir respuestas positivas siempre. Amén. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, por favor. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, dice la palabra del Señor. Y aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Mire qué hermoso es tener un encuentro con Jesús. Dígale a su hermano: hoy es mi día de bendición. Dígale. ¿Sí lo cree usted? ¿Cree que hoy hay una bendición para usted? Porque mire cómo dice, hermano, que un encuentro con Jesús te lleva a ser limpio, dice. Te lleva a ser limpio de todo aquello, hermano, que en algún momento te contaminó. ¿Qué genera que la gente pueda estar leprosa? ¿Qué genera que la gente pueda alcanzar ese grado de contaminación? ¿Qué genera que la gente que, hermano, está a tu alrededor sea contaminada por la lepra? ¿Qué lo genera, hermano? ¿Sabe qué importante es entender que muchos de nosotros, al tener un encuentro con Jesús, no vamos a poder resistir el pecado que tenemos dentro? No vamos a poder resistir las faltas que cometemos continuamente, porque la verdad con la mentira no se lleva. Porque la hipocresía no se lleva con la verdad. Por eso cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, empieza a sacar lo que le estorba. Empieza a declarar lo que le está estorbando. Y al sacar lo que le está estorbando, empieza a haber una limpieza, hermano, externa. Cuando la lepra nos alcanza, viene a dañar nuestra piel, nuestra identidad delante de los demás. Déjeme comentárselo del lado espiritual esto. Cuando la lepra nos alcanza, empieza a dañar nuestra cobertura. Cuando la lepra nos alcanza, empieza a afectar la cobertura que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien está leproso, ministerialmente, empieza a tener luchas contra su cobertura. Empieza a tener luchas contra su ministerio. Empieza a tener luchas contra lo que él un día amó y quiso. Y empieza a confrontar, y empieza a dudar, y empieza a cuestionar, y empieza a tener una actitud rebelde. ¿Por qué? Porque la lepra lo está contaminando. Y la lepra, déjeme decírselo, no la adquirió en su casa. La lepra la adquirió en otro lado, con otros leprosos con los que platica, con los que se hace uno.
Y por eso cuando oye algo ahora dice, no, eso no es de Dios, eso no es correcto. Pero ¿por qué pasa esto? Porque dejó que su carne fuera alcanzada por otras voces. Por eso fíjese qué importante es entender cómo tiene más capacidad de reacción y de reconocer sus fallas un extranjero, o sea, alguien que no es de la casa, que el de la casa, dice. Porque dice que no eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? Es que los otros 9 eran de tu iglesia. Y este que está aquí reconociendo la gloria de Dios, ¿quién es? Es un extranjero, es de otra iglesia, es de otro lugar. Fíjese qué impactante es eso. Porque tienen más capacidad de reacción los que son de fuera que los que son de la casa. Eso lo dices por mí. Eso que está hablando, me está aventando una pedrada, pastor. Y dijese mi apóstol, ¿a quién más le hemos de hablar sino a los que son de la casa? Por eso es que yo tengo que entender que cuando la lepra viene a mi vida, tiene la intención de cambiar mi forma de ser. Porque usted conoce, yo creo que eso ya está perdido, ¿verdad? Usted no conoce a alguien que esté leproso. Usted no conoce a alguien que la lepra le brote y usted diga, no, hágase tantito para allá porque sé que eso se pega. ¿Conoce a alguien que manifieste eso en su carne hoy en día, que sea visible para usted y que diga, espéreme, no, le amo mucho pero de lejos mejor? ¿Sabe qué tremendo es eso? Que vemos cómo se descompone la persona en su exterior. Vemos cómo le daña, cómo le afecta y cómo va creciendo eso que ellos manifiestan, esas, no me acuerdo si le dicen póstulas, pero que ve cómo crecen y cómo se revientan y cómo al reventarse contaminan, dañan y afectan tremendamente a la gente. Si tú y yo perdemos la visión, si tú y yo no estamos en las cosas del Señor, es fácil que lo que otro lanza te alcance. Es fácil que lo que otro dice te dañe. Y al rato te vuelves un leproso más. Un leproso más que aún estando en tu casa, llevas contaminación a los de tu casa. Por eso dígale a su hermano, necesitamos tener un encuentro con Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, Jesús va a decir, ve. Hay sanidad, hay libertad para tu aflicción, ve. Sé uno conmigo, le va a decir. Y a través de esa unidad va a venir la limpieza a tu carne, a tu cuerpo. Va a venir esa limpieza que va a traer cambios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero un encuentro con Jesús no se da en la tierra. Hoy en día usted no puede encontrar a Jesús en la tierra. Porque aquí habemos puros carnales. Hoy en día el encuentro con Jesús lo tenemos que tener en el monte. Subir al monte, tener oración, tener comunión, tener un encuentro con Él que nos haga ver realmente lo que representa Jesús, lo que representa su palabra, lo que representa su revelación, lo que representa estar en Él. Porque usted puede acercarse a quien más confianza le tenga. Y usted le puede decir, mira, tengo esta duda, tengo este sentir, tengo este sentimiento, ¿qué me dices tú? Pero si ese hombre o esa mujer no está en el Señor, le va a hacer ver a usted lo que usted quiere ver. Se lo va a confirmar, le va a decir, esto era de Dios, que tú y yo platicáramos. Esto era de Dios, que viéramos esto porque tienes toda la razón, ya lo había yo visto. ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde queda Dios? Es como cuando el matrimonio, hermano, se llena de lepra.
Cuando los dos ya están leprosos, déjeme decirle esto. Cuando el matrimonio ya está leproso, ya no hay sanidad para ellos. ¿Por qué? Porque la lepra o la carne que ellos tienen no les deja tener un encuentro con Dios. Y aunque el leproso diga, deme un consejo, tú le dices, haga esto, el leproso dice, no, esto no es de Dios, ya no la aguanto a él, ya no la aguanto a ella. Y entonces, como el matrimonio está leproso, toman decisiones por ellos mismos y se les olvida el Señor. Y el matrimonio dice, separémonos, dividámonos, divorciémonos. Y cuando tú les preguntas, si tu esposo y tu esposa dicen, mire pastor, ya quedó esto solucionado, ya tomamos una decisión, ya nos separamos, pastor. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Y Dios dónde entró en esto? No es que para tener una relación sana, pastor. Fíjense qué importante es esto. Porque queremos dar sanidad con pensamientos carnales, no con la palabra del Señor. Qué importante es entender cómo entonces tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús va a traer respuestas, va a traer esa limpieza que tu cuerpo necesita, va a traer esa limpieza que tu alma necesita. O sea, dígale a su hermano, va a traer la paz que mi alma necesita. Y ese encuentro va a generar que yo pueda ir a más, que yo pueda tener mayores bendiciones, que yo pueda alcanzar todavía mejores cosas en el Señor. ¿Está conmigo aquí? Dígale a su hermano, necesitamos un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. ¿Qué respuesta esperas tú de Jesús? ¿Qué respuesta estás esperando que el Señor te dé? Busca un encuentro con Él para que tu respuesta venga. Porque muchos le podemos decir al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, muéstrame, dime, ¿qué hago, mi Dios? Pero hasta ahí. Usted puede decir, lo estoy tomando en cuenta, sí. Pero ¿qué estás haciendo para que Él te responda? ¿Qué estás haciendo para que Él te busque? ¿Qué estás haciendo para que Él te diga, aquí está lo que tú me pediste? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Por eso, un encuentro con Jesús va a cambiar nuestra mente, va a limpiar nuestra mente, va a limpiar nuestra visión, va a traer una limpieza tanto externa como interna, hermano. Dígale a su hermano, tengamos un encuentro con Jesús. Es triste ver cómo se degrada día con día nuestra identidad. Es triste ver cómo día con día, tú que dices ser mi hermano en Cristo, se va degradando nuestra comunión, nuestra identidad como hermanos en Cristo. Oye, ya no te veo que platicas con ella, ya no te veo que platicas con él. No, es que si usted supiera, hasta usted dejaba de hablarle. No. ¿Sabe que los pleitos entre los jóvenes son, perdóneme, tonterías? Ponen cada pretexto tonto para decir, por eso ya no le hablo. Wow. Qué impresionante es saber que por tonterías pierdes tu identidad como hermano y dejas que la lepra alcance esa relación. Fíjense, eso es entre los hermanos en Cristo. ¿Qué pasa cuando es el hermano carnal? Cuando es sangre de nosotros. Y dejo de hablarle por años, por meses. No, es que desde niño era encajoso conmigo. Desde niño se pasaba conmigo, me hacía tantas tonterías o barbaridades que ya no lo aguanto. Por eso ahora que tengo la capacidad de decidir, cortamos por lo sano. ¿Sabe qué triste es eso? Que te hablan de tu hermano o te hablan de tu hermana y dices, ni me lo menciones, ni me lo menciones. ¿Quieres estar conmigo? Ni me lo menciones. La lepra destruye familias. La lepra destruye hogares.
Por eso usted tiene que buscar ser sano. Si a usted le hicieron algo, mire, la mejor sanidad que hay para que usted sea sano es el perdón. El perdón. Es que él no me perdona, es que yo no le hice nada. Tú perdónalo. Lleva tu libertad a tu alma. Lleva tu libertad a tu cuerpo. Porque quieras o no reconocerlo, todo mal espiritual se refleja en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Pastor, ore por mí porque, mire, estoy enfermo, estoy mal, no sé qué tengo, la verdad. Ya fui al doctor, ya me dijo que no le esté haciendo al cuento, que ya no esté gastando tanto porque no aparece nada en mis exámenes, pastor. ¿Qué cree usted que tenga, pastor? ¿Qué cree usted que tenga? Odio, rencor, coraje, molestia, envidia, rechazo, pastor. ¿Qué se cree usted? No es que rechaces, es que la Biblia me enseña que al que odia le viene un mal muy grande. Y aunque no me lo quiera creer, al que odia le viene un mal que le condena a muerte. Hay mucha gente que dice, no sé por qué me dio un cáncer. Si mi familia no tiene cáncer, yo no desciendo o yo no vengo de una familia con cáncer, pastor. Y a mí me acaban de declarar cáncer. Y le pregunto, ¿por qué está enferma? ¿Por qué está usted así? ¿Qué es lo que le generó esto? ¿Usted tiene problemas con alguien? ¿Usted odia a alguien? No. Y de ahí no la saca. Y ya cuando, de verdad, yo creo que ya de ser tan insoportable su malo, su molestia, es cuando se atreven a decir, sí, tengo odio contra mi padre, tengo odio contra mi madre, tengo odio contra algún familiar. Y por eso es que el mal avanza, el mal avanza. Hasta que no se confiesa su pecado, como dice la palabra, no se alcanza la libertad. Mientras callé mi pecado, dice, mis huesos se consumieron, mis huesos se secaron. Fíjese qué importante es esto. Pastor, mire, se me están enchecando los dedos, perdona. No, ¿qué? Si yo estoy bien, pastor, perdona. No, yo estoy bien. Pastor, mire, de verdad yo estoy bien, no tengo problema con nadie. Pues eso díselo al Señor entonces y dile, ¿por qué se me están enchuecando los dedos si yo no tengo problema con nadie? Porque la artritis viene por eso. No viene porque, ay, es que tanta agua fría, pastor. Y luego las cosas calientes, pastor. Y otra vez lo mismo, pastor. No, mira, no pongas pretextos. Dios sabe cómo diseña un cuerpo. A Dios no se le va a pasar que mete las manos en agua fría y en agua caliente. No, Dios conoce la perfección de lo que hizo. Nosotros nos encargamos de deformar las cosas de Dios. Por eso, mire, no le haga el cuento. Si no hay guantes, yo no trapeo, porque está muy fría el agua. Espérame. ¿Qué tal si se me mete un virus por estar trapeando? Solamente que aquí abajo haya rendijas para que se le meta un virus, pero yo miro que está todo cerrado. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Porque el que declara cosas negativas, dice la palabra, lo que temí me vino, dice. Pero si usted es una persona que de verdad cree que lo que Dios ha hecho en usted es algo perfecto, no tendría por qué estar pasando situaciones difíciles. Dígale a su hermano, necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Sí lo cree o no? Le puedo asegurar que Jesús no va a ser más suave que yo. Jesús le va a decir, arrepiéntete, pecador. Apártate de mí, Satanás, le va a decir. Fíjese, todavía más tremendo Jesús. Por eso necesitamos entender que si yo quiero un cambio, lo tengo que generar, lo tengo que propiciar.
tengo que tener un encuentro con Jesús. ¿Seguimos aquí? Amén. Bueno, segundo punto, Juan capítulo 4, versículos 46 al 50, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicara que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire, hermano, dígale a su hermano: busquemos tener un encuentro con Jesús para recibir vida. Dígale: vida para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Mire qué importante es esto, hermano. Qué importante es alcanzar la vida para nuestros hijos, hermano. Este joven estaba enfermo. Este joven estaba enfermo. Pero su padre sabía que había una forma de llevarlo a la libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí necesitamos que nuestros hijos sean sanos? Físicamente y espiritualmente. Fíjese qué importante es esto, porque quiero que usted entienda, dice la palabra, que la bendición viene por la cabeza. Usted es cabeza de su hogar, padre. Usted tiene el poder para arrancar la bendición de Dios. Usted tiene el poder para liberar a sus hijos de la aflicción que les está cargando en ese momento. Usted tiene el poder de llevar a sus hijos a una sanidad, a una libertad, a una vida diferente. Usted como padre ha sido convocado a llevar el mejor regalo a su familia. Usted como padre tiene la autoridad espiritual para que las cosas cambien en su vida. Pero si usted como padre no toma su lugar, no va a haber ese cambio en su vida. Por eso aquí cuando este padre va y busca a Jesús, Jesús reconoce que el hombre está haciendo lo correcto. Está buscando al Señor, está pidiendo al Señor, está declarando la necesidad que tiene. Padre, busca al Señor. Padre, declárale al Señor tu necesidad. Padre, reconoce que la bendición viene del Señor hacia ti. Porque el Señor le declara a ese hombre, hermano, por causa de que cree la palabra, de que cree en el Señor, de que cree que lo que declara el Señor se cumplirá, lo va a recibir. Tú tienes que entender esto. Tú eres el padre de la casa. Tú eres el padre que va a llevar a tus hijos a una vida diferente, a una vida en libertad, a una plenitud en las cosas del Señor y en las cosas de la familia. Dígale a su hermano: el amor no es momentáneo en la familia. El amor debe de ser permanente en la familia. El respeto no es momentáneo en la familia. El respeto debe de ser pleno en la familia. Por eso cuando el hijo, hermano, menosprecia al padre, está generando que avance esa raíz de muerte a la vida de él. Cuando el hijo respeta al padre, está generando que la vida permanezca en él. ¿Qué vida va a permanecer en él si él ya tiene vida, dirá usted? ¿Qué vida?
El respeto al padre, el respeto a la madre, trae una vida en abundancia. El respeto al padre, el respeto a la madre, trae una vida en prosperidad. Por eso, tú como padre, si tú no le enseñas que lo que está haciendo es incorrecto, lo estás condenando, lo estás atando. Pero si tú le declaras lo que has aprendido por causa del Padre para bendición de Él, Él va a recibir esa bendición que el Señor dispuso desde el principio para ellos. Honra a tu padre y a tu madre, dice, y serás de larga vida, dice. ¿Sabe qué importante es esto? Padre, tú tienes el poder para llevar a vida a tus hijos. Padres, no lleves a la ira a tus hijos. Padre, entiende que el Señor quiere cambiar nuestro estilo de vida en estos días, en estos tiempos. ¿Cuántos creen que el Señor quiere una iglesia con vida? Porque imagínese, hermano, Él dice que Él es la vida. Dice el Señor Jesús, yo soy la vida. Dice el Señor Jesús, yo soy la luz. Dice el Señor Jesús, yo soy la verdad. Entonces, si no tenemos eso en nosotros, no vamos a poder llegar un día a estar en la presencia del Señor Jesús. El que no reconoce a Jesús como la vida, no puede estar con Jesús. El que no reconoce al Señor Jesús como la luz, no puede estar con Jesús. Por eso, ¿sabe qué importante es enseñarle a los nuestros? Que el único lugar donde vamos a conseguir lo que necesitamos es en el lugar donde se presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese lugar, pastor? ¿La iglesia? No. Porque la iglesia somos todos. Y no estamos todos en el mismo sentir. Y no estamos todos en el mismo espíritu. ¿Cuál es ese lugar, pastor? ¿A dónde estuvo Jesús con sus discípulos? ¿A dónde estuvo Jesús con sus discípulos? Que cuando sus discípulos lo miran, se sorprenden de lo que ven. Tú y yo necesitamos subir al monte de la transfiguración. Ahí donde no hay hipocresías. Ahí donde no hay falsedad. Ahí donde de verdad el Espíritu se muestra como es. Ahí donde está Dios. Ahí donde está el Señor. Ahí donde está el que me va a decir mi verdad, hermano. Por eso, si no hay comunión con el Señor, si no hay oración con el Señor, ¿cómo puedo ser yo libre? ¿Cómo puedo tener esa vida? ¿Cómo puedo dejar atrás eso que me está matando poco a poco, hermano? ¿Te has preguntado cuántos virus han entrado a tu vida, a tu piel, a tu alma, a tu espíritu? ¿Cuántos virus te estarán dañando que no te dejan desarrollarte, que no te dejan moverte como es realmente, como realmente debiese de moverse un hijo de Dios? ¿Cuántos? ¿Qué tal si usted y yo somos portadores de una legión? ¿Qué tal si usted y yo somos portadores de tantos y tantos espíritus? ¿Cómo se da cuenta que usted es portador de espíritus de ese tipo? ¿Cómo? Porque le voy a decir algo. Sé que se va a enojar, pero allá usted y yo.
Dice la palabra del Señor que el gadareno estaba entre las tumbas. ¿Estamos correctos o no? Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Verdad? ¿Sabe que el panteón es una iglesia donde hay muchísimos congregantes que son sepulcros blanqueados y que pueden albergar ahí los espíritus que Legión tenía? ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo espíritus? Porque yo puedo decir, pastor, yo no soy un sepulcro blanqueado, amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo puedo atreverme a decir esto si de verdad no sé qué hay en mí? ¿Sabe cómo se da cuenta cuando alguien tiene un espíritu inmundo? Cuando está escuchando la palabra y todo le molesta. Eso no es así. No. Eso lo está diciendo quizá porque tiene un problema con alguien o con la iglesia. Cuando no somos capaces de recibir lo que está aconteciendo espiritualmente, el espíritu inmundo rechaza y contiende. Por eso cuando llega Jesús a ese lugar, inmediatamente el espíritu sale y confronta a Jesús y le dice, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Se acuerda o no? Por eso cuando nosotros no estamos, hermano, cuando no estamos en una limpieza espiritual, lo que nos digan, lo que escuchemos, nos va a molestar. Nos va a llevar a tener un pleito. Nos va a llevar a tener una actitud negativa, hermano. Nos va a llevar a estar en una discusión constante. Nos va a llevar a confrontar todo. ¿Sabe que hay pueblo del Señor? No en esta iglesia, le aclaro para que no se enoje y voltee a ver al de al lado, ¿no? ¿Sabe que hay pueblo del Señor que ya desde la casa viene con la actitud de decir, a ver con qué va a salir el pastor hoy? A ver qué nos va a decir el pastor. ¿No? ¿Sabe? Yo creo que la palabra no es para estar peleando, dice. Ni para imponerla, como dice. Sino que la exposición de la palabra, cuando tiene una verdad, nos va a confrontar. Y nos va a mostrar una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos mirar que un encuentro con Jesús nos va a llevar a tener vida. Y la bendición no es que solamente va a ser la vida para mis hijos, sino para mí mismo. Porque el Señor le hace ver a este hombre que tiene lo que necesita para recibir esa bendición y le dice, has creído, le dice. Mire qué hermoso, hermano. Por eso usted tiene que entender, padre, que usted puede llevar a una bendición impresionante a sus hijos si usted cree que las cosas pueden cambiar. ¿Sabe? Déjeme darle un consejo. Atrévase a levantarse diario y antes de salir dígale a su hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Si no lo hace, hágalo. Y si usted es de los que dicen, este nunca va a cambiar, ahora atrévase a decirle, en ti veré los cambios más grandiosos del Señor. Atrévase a declararle a su hijo bendición. Atrévase a exaltar lo que Dios le ha dado por hijo. Y así sea el peor para unos, declare que es el mejor de los hijos. Cambie su entorno y cambie su mente.
Bendígalo en todo tiempo, en todo momento, y no contienda con ellos. Porque la contienda trae fracasos. Cuando usted contiende con él no hay soluciones. Pero cuando usted aplica la sabiduría que le ha dado Dios, así reciba usted una ofensa, usted será capaz de decirle al Señor: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace ni lo que dice. Lo bendigo en tu nombre, Señor. No va a haber enemigo que pueda soportar sus palabras de autoridad. Sé que va a ser difícil de creer, porque dirá: hoy ha pasado tanto en mi vida. Pero dice que al que cree, recibe lo que busca en el Señor. Por eso le dije: le voy a decir un consejo. Yo sé que los consejos de los pastores no los toman en cuenta y hacen lo que se les pega la gana. Pero le doy un consejo para que lleve a vida a sus hijos. Amén. Y bueno, voy a terminar con esto, mire. Mateo capítulo 8, versículos 28 al 32. Dice la palabra del Señor: cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Mire, hermano, un encuentro con Jesús te va a llevar a alcanzar la libertad espiritual que tú necesitas. Yo le pregunto algo, hermano. ¿Por qué cuando la gente ve que alguien es liberado, por qué esa gente tiene actitudes negativas? ¿Se acuerda usted que después de que se enteraron los aldeanos de ahí lo que había pasado, se acuerda que fueron a buscar a Jesús? Pero no lo fueron a buscar para decirle: libéranos a nosotros también, echa fuera de nosotros los demonios que hay en nosotros. No, fueron a buscarlo para decirle: vete de este lugar. ¿Sabe qué importante es esto? Porque ¿cuántos creen que necesitamos libertad nosotros? ¿Cuántos creen que necesitamos ser libres de espíritus que nos atormentan, hermano? Y quizá ni es el mismo espíritu el que nos atormenta a nosotros. Quizá pueden ser diversos espíritus los que hay atormentando a cada quien, hermano. Pero cuando no tenemos la capacidad de reconocer que necesito tener un encuentro con el Señor para ser libre de este tipo de espíritus que me están dañando, que me están afectando y que están cambiando mi vida, hermano, me voy a poner como estos hombres que estaban alegando con Jesús. Me voy a poner en esa posición negativa. Vete de aquí, vete de aquí. Como diciéndole: yo estoy bien con mis demonios. ¿Y qué persona podrá estar bien con sus demonios? Le pregunto. ¿A poco no te has cansado de pelear en la casa? ¿A poco no te has cansado de alegar en tu trabajo?
¿A poco no te has cansado de ir con el Jesús en la boca todo el tiempo y decir que no vaya a subirse ningún ratero, que no vaya a meterse ningún ladrón, que no vayan a quitarme lo que llevo? ¿No te has cansado de esos demonios de temor? Que solamente te están confundiendo y tú piensas que Jesús, por favor, ahorita que va a las tortillas mi niña, guárdala por favor. Señor, ahorita que va a la escuela mi niño, guárdalo por favor. Y Jesús se vuelve el guardaespaldas de todos. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está lo que te ha enseñado Jesús? Es más, dígale a su hermano, ¿quieres a Jesús de guardaespaldas? Págale. Un guardaespaldas cobra. Y no cobra cualquier cosa porque está en juego su vida. ¿Quieres a Jesús de tu guardaespaldas? Cumple con lo que dice Jesús. Métete al orden de Jesús. No trances a Jesús. Para que cada que abras la boca digas, Jesús, mi niño sale, por favor te lo encargo. Claro que sí. ¿Cree usted que Jesús necesita eso? Lo que Jesús necesita de nosotros es obediencia. Porque si tú eres obediente, Él sabe sus compromisos y sus responsabilidades con nosotros. Pero cuando no somos obedientes y queremos decirle a Jesús, Jesús, acuérdate de mí que soy tu hijo. Jesús nos va a decir, espérame, ni siquiera te veo en la iglesia, ni siquiera te veo en los discipulados, ni siquiera veo que leas, es más, ni siquiera te veo orando, le va a decir. ¿Cómo me dices, acuérdate que soy tu hijo? ¿Hijo de qué o de quién? ¿O por qué? ¿Me lo heredaron o qué? Porque ya ve que ahora ya heredan a los hijos. Dígame usted, hermano, ¿hasta dónde un encuentro con Jesús me va a permitir liberarme de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de actitudes, de esa formación que he traído arrastrando por mucho tiempo? A ver, pregúntele a su hermano, por favor. ¿Qué espíritu quieres que te eche Jesús hoy? Pues el que sea, pastor. No. ¿Cómo que el que sea? ¿Cómo que el que sea? O decir, no, ¿sabe qué? Me espero al viernes, pastor. Los que van a venir a predicar ni van a preguntar qué espíritu quiero que me echen fuera, pastor. No, esos van a llegar y fuera le van a decir y se va a ir, pastor. Bueno, ¿qué espíritu voy a presentar delante del Señor para decirle, Señor, necesito un cambio? ¿Habrá algún, no, yo creo que mejor, habrá alguna mujer que se atreva a decirle al Señor, Señor, mira, echa fuera este espíritu de contienda en mi casa? Este espíritu de contienda con mi esposo, Señor. Porque sabe que las esposas dicen, es que se lo gana, se lo merece. Yo lo conozco, usted no, pastor. Bueno, usted tiene la fortuna de vivir con él, yo no. Pero dicen así. Pero no reconocen que ellas también son parte de eso. Es que lo oyera usted hablar, pastor, nadie lo calla y sigue y le digo esto y sigue. Pues cállate tú entonces. No, pero es que si ya no le digo nada, ¿qué va a hacer? Te va a seguir molestando si tú sigues hablando. Porque sabe que si algo tiene la mujer es creer que siempre tiene la razón. Bueno, al menos las de esta iglesia, no sé las de otra, ¿verdad? Las de aquí siempre tienen la razón. Por eso le quiero decir algo. Busquemos tener un encuentro con Jesús para que la respuesta que necesitamos nos la dé. Señor, tú sabes cómo es mi esposo. Tú sabes cómo soy yo, Señor. Y por eso, como sabes cómo soy yo, ya no quiero estar contendiendo con él. Señor, lo pongo delante de ti, Señor.
Y mira, aunque me duela, haz lo que tengas que hacer con él, Señor. Qué mejor que sea Jesús. Y no que al rato venga tu suegra y te diga, ¿qué le hiciste a mi niño? Porque ya enfrentar a una suegra es peligroso, ¿qué le cuento, hermano? Es mejor enfrentar al Señor, hermano. No, hombre, las suegras son peligrosas, dígale a su hermano. Bueno, me han contado para que no se enoje. Dígale a su hermano, necesitamos un encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús porque esto es serio. Necesito un encuentro con Jesús para obtener respuestas positivas siempre, siempre. Debo de dejar de ser yo para que crezca el Señor en mí. Debo de menguar para que haya un crecimiento de parte del Señor y pueda tener yo esa libertad. Pueda llevar a libertad a otros. Pueda ser yo de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Voy a dejarlo hasta aquí. Yo quiero orar en esta tarde por todos los que estamos hoy aquí. Quiero orar y pedirle al Señor que nos permita tener un encuentro con Él. Pero también quiero invitarlo a que usted, si usted de verdad quiere tener un encuentro con el Señor, se acerque al altar. Que no sea el hombre creyendo que él puede hacer las cosas, no. Que sea Jesús en esta hora el que propicie ese cambio en tu vida. Que sea Jesús el que te lleve a ese cambio, a esa libertad, a esa bendición que trae el tener un encuentro con Jesús.